Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de Jueves de Historia en su programa Nuevas Voces. Hoy jueves 30 de mayo, conversando con el profesor Alejandro San Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Doctor, un gusto como siempre estar con usted en estos Jueves de Historia. Es muy entretenido conversar con Alejandro San Francisco entre medio de la vorágine, de las cosas que van pasando en el día a día y detenernos un poquito a conmemorar fechas como la que acabamos de tener el día de ayer, 29 de mayo, se conmemoraron 30 años del fallecimiento de Erich Honecker, que además no solamente es una figura relevante a nivel internacional, fue una figura relevante a nivel internacional, sino que además falleció aquí en Chile. ¿Qué nos puede contar para quienes son las nuevas generaciones, los que escuchan nuestro programa? ¿Quién fue Honecker y por qué es tan relevante conmemorar lo que fue su vida y también su fallecimiento acá en Chile? Efectivamente, Jorge, Erich Honecker nació en 1912 en Prusia y falleció en 1994, un 29 de mayo, es decir, ayer en Chile, que fue una casualidad del destino, como fruto de la caída de la Alemania Oriental. ¿Y qué tiene que ver? Honecker fue una de las figuras más prominentes de la política germano-oriental durante la breve o relativamente breve existencia de ese país, que en su minuto se llamó RDA, República Democrática Alemana, Alemania Oriental, Alemania Comunista, que fue la división que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Berlín quedó administrado por cuatro potencias, los vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y ciertamente también Francia. Claro. Y luego se conforma ahí un nuevo país donde había un territorio, una raza, una lengua, unas costumbres que tenían una tradición común con el otro, que era la RFA o República Federal Alemana o Alemania Occidental. Y lo que ocurre ahí es que comienza a gobernar un partido socialista unificado que en 1961, lo podemos ver más tarde si quieres, construyó el muro de Berlín. Se dice que el arquitecto de esa iniciativa fue precisamente Erich Honecker. En ese tiempo gobernaba Walter Ulbricht, pero hacia 1971, a comienzos de la década siguiente, se produce la caída de este jerarca y comienza a gobernar Honecker, cuya mujer también era muy relevante, Margot Honecker, y gobierna hasta 1989, cuando poco antes de la caída del muro de Berlín, que se produjo el 9 de noviembre de 1989, poco antes, en octubre, él renunció a la dirección del Partido Socialista Unificado, le estaban pidiendo la renuncia, la Unión Soviética le había quitado el piso, sus camaradas también, y argumentó razones de salud y una reciente operación. Y eso significó la defenestración del poder y tras varios vericuetos termina finalmente en Chile. Ahora, la figura de Honecker es muy interesante porque si uno profundiza un poco en lo que fue su vida, tempranamente se fue a estudiar a Moscú, ¿cierto? Se fue a estudiar al corazón digamos, de la Unión Soviética, a estudiar, ¿cierto? Las ideas profundas de la izquierda. Y después cuando volvió a Alemania fue arrestado también, estuvo varios años, como 10 años entiendo, en el régimen nazi hasta el final de la guerra. Él es un símbolo de la historia de Europa Central y del Este del siglo XX. Es un símbolo como muchos otros, eso está narrado por la historia, pero también por la literatura. ¿Qué pasa a ese mundo? En algún minuto, cuando llega Hitler al poder en 1933, en enero, eso está limitado a Alemania, pero con el paso del tiempo empieza este ánimo expansionista hacia Checoslovaquia, hacia Austria, y finalmente con el comienzo de la guerra prácticamente toda Europa Oriental. Y en la fase final de la guerra, después de la Operación Barbarroja, es decir, después que Hitler decidió atacar a la Unión Rusia, Soviética, claro.
viene el repechaje o la gran guerra patriótica de Stalin y de la Unión Soviética, y van liberando, entre comillas, territorio. ¿Y qué se produce? Si tú te fijas, desde el punto de vista histórico y geográfico, los países dominados por Hitler, o sea, por el nacionalsocialismo, pasan a ser dominados por el comunismo. Exacto. Es decir, están las dos potencias totalitarias del siglo XX dominando eso. En el caso... Del sartén al fuego, dicen algunos. Así es. Pero en el caso de Honecker, las dos cosas son voluntariamente. Es decir, él va a la Unión Soviética por una parte y luego gobierna la Alemania Oriental voluntariamente. Lo que no es voluntario, en cambio, es el apresamiento que tiene por parte de las fuerzas de Hitler a partir de 1935, y le significan 10 años de cárcel en la Alemania nacional socialista, que con todo lo que ello significa como dirigente comunista. Hay poca información sobre lo que ocurrió en esos años, pero una de las informaciones que hay, por ejemplo, es que él se enamoró de una de las guardias de prisión y con la que se casó y estuvo un año casado, y ella murió poco después de la guerra y prácticamente fue absolutamente silenciada después por la historia. Pero efectivamente Honecker es un temprano y convencido comunista que estuvo preso en las mazmorras de Hitler. Es interesante revisar algunas de las citas, de las reflexiones que permiten hacerse una imagen del personaje y del momento histórico, que a tantos años de diferencia pareciera ser que fue, no sé, un abismo de años, pero no fue tanto, y la forma, la cosmovisión es tan distinta. Eh, en uno de los tantos libros dice: yo desde los 15 años de edad luché por el socialismo, primero en libertad, después durante muchos años como preso en una cárcel de los nazis, más tarde otra vez en libertad durante la reconstrucción de un país en ruinas y la construcción del socialismo, luego como estadista y jefe de Estado, y finalmente de nuevo preso político en manos del enemigo de clase. Son diferentes tareas que al revolucionario le tocan para servir siempre a la misma causa, y así será hasta que me muera. Así es, pues, fíjate que él murió a los 82 años aproximadamente, nació en 1912, en 1927 ya estaba en la órbita del Partido Comunista. Hay un libro notable que le recomiendo a los lectores y ciertamente a ti, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, que se llama La noche quedó atrás, de Ian Baltin, un libro absolutamente extraordinario Mire, que se lee como una novela, pero que es un libro de recuerdos, que tiene algo de novelado. El verdadero nombre de Ian Baltin es Richard Krebs, y él era comunista en los años 20 en Alemania, o sea, como Honecker. mm, No voy a contar el final por si acaso, ¿ah? Pero después, por las circunstancias de la historia de Alemania, le corresponde, llega Hitler al poder y es apresado este personaje. O sea, podría ser un comunista más de los que son mm. apresados, y termina como doble agente, se enamora de Firelei. No les voy a decir cómo termina esa historia de amor, que es muy, muy notable. Bueno, Honecker vive esas contradicciones en esa etapa, pero después hace sufrir a otro las contradicciones, porque él dice que fue el líder del socialismo, lo que dice Margot Honecker, Mm. y él muchas veces dice: nadie nos quitará haber sido los líderes del primer gobierno o de la primera etapa socialista en la historia de Alemania. Eso es verdad. Pero fíjate que la construcción del muro, como narra una novela muy bonita, que no me acuerdo si se llama Hermanos o Dos Hermanos, significó la división de Mm, familia, la participación permanente de familia. Él dice que fue un estadista y se afirma ser preso político. mm. Eh, Él tuvo un juicio y finalmente fue liberado por razones humanitarias Sanitaria, de salud, de claro. edad y de salud, Claro. que es propia de la ley que existía en Alemania occidental y que vale para todos. O sea, no es una ley Mm, especial a Honecker mm. por razones políticas, es una norma común en Alemania, que es una norma que podría existir en otros Mm. países.
apareció De hecho, hace, falleció a los poco tiempo después. apareció hace algunos días un artículo de Sergio Muñoz Riveros Mm, en el Mercurio sobre esto mismo que mm, podría haber en Chile o en otras sociedades. mm. O sea, no está ahí el corazón del tema, pero él no tuvo esa misma compasión o Exacto. posibilidad para los presos de su régimen. Pero él se llama a sí mismo preso político. A él lo defenestraron no los germanos occidentales, sino los propios germanos orientales y el gobierno de Mikhail Gorbachev. Me interesa mucho que profundicemos sobre la historia del muro, que sin duda es muy interesante en el segundo bloque, pero esto, sobre todo para los más jóvenes, esto de que haya acogido a muchos chilenos, ¿cierto? La RDA y que al mismo tiempo haya sido a la embajada chilena, ¿cierto? Con Clodomiro Almeida, donde llegara a refugiarse Honecker después de que haya caído, ¿cierto?, el régimen en la Alemania Oriental y después se haya venido a Chile a terminar sus días. ¿Por qué se produce eso? Efectivamente. Mira, lo primero es que después del 11 de septiembre de 1973 partieron muchos chilenos al exilio. De ellos, unos 2.500 llegaron a Alemania Oriental y fueron recibidos por el gobierno de ese país, Entre ellos Michelle por Bachelet. Ángela Geria y Michelle Bachelet, ciertamente. Carlos Altamirano, el Mm, líder del Partido Socialista, Clodomiro Almeida, el canciller del presidente Allende y otras personas de menos conocimiento público. Algunos han escrito sus memorias, sus libros de ficción. mm, Carlos Cerda, Morir en Berlín, dirigente y literato comunista. Roberto Ampuero, Detrás mm, del muro. José Rodríguez Elizondo, mm. El día que me mataron. Y así otros. Libros muy interesantes por lo demás para quien le interese eso. Yo he podido entrevistar a algunos de ellos y yo lo que voy a decir aquí es muy breve en honor a lo corto del programa, pero efectivamente él está Mm, vinculado a Chile en primer lugar por eso. O sea, mm, él tiene una vinculación porque recibió a muchos chilenos que evidentemente esa es la primera gran vinculación. Lo segundo es porque tiene parientes chilenos mm. a través La hija de, estaba viviendo en Chile, de hecho, ¿no? efectivamente, y Cuando se vienen... casada con un Mm, chileno exiliado, entonces eso evidentemente es muy relevante mm. porque tiene parientes como de filiación Exacto. Directa. chilena directa. Entonces tiene una vinculación y tiene amigos. Y esto significa que él decide ir a la embajada chilena, donde está Mm, Clodomiro Almeida, es recibido en Moscú, pero finalmente en las negociaciones dicen, ojo, puede salir, pero tiene que ser juzgado en Alemania. exacto. Y el juicio no se hace por las razones que acabamos de mencionar, es decir, que tiene que quedar libre en razón de edad y de salud. Y eso es lo que lo lleva a venir a Chile, donde tiene muchos amigos. Es muy interesante cómo lo van a recibir al Al aeropuerto, aeropuerto de claro. Pudahuel, porque va Luis Corbalán, que es el secretario general del Partido Comunista histórico, Mm, figura emblemática del socialismo, y que después hizo un libro de entrevista a Margot Honecker que vamos a mostrar al final. Pero también va Osvaldo Puccio, hijo del secretario personal del presidente Allende y que después fue ministro también de Estado de la presidenta Bachelet, y así lo van a recibir otras personas que sienten esa gratitud mm, con el dictador germano oriental. Es decir, él tiene un vínculo con Chile que es un vínculo de solidaridad, de afecto y ciertamente también un vínculo de mm. carácter político, Exacto. ideológico, es decir, el socialismo pre-73 había un sector que lo que esperaba construir era un socialismo Mm, radicalmente marxista. La fórmula ha sido estudiada, entre otros, por Joaquín Fermandois mm, en su libro excelente, por lo demás, La Revolución mm. Inconclusa. Y yo no voy a adelantar más solo por una razón, Jorge, porque quien lo ha estudiado de manera notable es Cristian Medina, profesor de la Universidad de San Sebastián, y me ha contado Cristian que el libro ya está en imprenta y en un mes más, en 2 meses más, lo tendremos en papel impreso
y podrán leer quienes estén interesados sobre Erich Honecker en Chile, Erich Honecker asilado, Erich Honecker en sus múltiples dimensiones relacionadas con nuestro país. Muy entretenida conversación y también enviamos nuestros saludos a Cristian Medina, que debe ser de las personas que más sabe sobre Honecker Efectivamente. y que además tiene una muy entretenida entrevista en Historia, Libro y Banderas, que también a nuestros amigos de Agricultura Vamos, aprovecho de recordársela. vamos a invitar a Cristian Ah, Medina. mire, No, de nuevo, por segunda vez. no ha venido. Ah, ¿no ha No ha venido? venido. No, Cristian Garay fue el que vino. Ah, tiene toda la Sí, razón. Cristian Garay fue el que vino. Cristian Medina va a venir por este libro. Ya lo Extraordinario. tenemos hablado, él está en Concepción haciendo patria, así que En vendrá. Concepción, efectivamente. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Alejandro San Francisco en este Jueves de Historia. Estamos de regreso en Jueves de Historia, nuestro programa especial, ¿cierto?, de nuevas voces con el profesor Alejandro San Francisco, conversando a propósito de los 30 años del fallecimiento de Erich Honecker, que se cumplieron el día de ayer, y además también vamos a tener una interesante conversación sobre el muro de Berlín. De hecho, una de las cosas más relevantes, ¿cierto?, que pasó en la época que gobernó Honecker, la RDA. Pero antes de eso, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Bueno, el tema ineludible cuando uno habla sobre la figura de Honecker es efectivamente el muro de Berlín, porque uno podría partir con tantas reflexiones con respecto a esto, pero la que siempre me ha resonado mucho como primera aproximación, sobre todo hablando a los más jóvenes, a los que quizás se están acercando por primera vez a los temas históricos con contenido político, bueno, ¿por qué aquella sociedad que prometía ser el paraíso en la tierra tiene que construir un muro para evitar que los beneficiados de ese paraíso tengan que escapar de él? Porque, o sea, el último mes creo que eran como 20.000 o 30.000 personas que se habían escapado. La última semana habían otras 20.000 personas que se habían escapado adicionales al mes No, anterior. Entonces, esto ya podía hacer que el paraíso de la tierra se quedara sin habitantes. claro, y la mayoría de ellos eran jóvenes, Y entonces la estaba mayoría eran produciendo jóvenes. una cuestión muy negativa. Mira, en esto hay dos cosas que son muy de fondo, una de carácter económico, social y otra muy espiritual. La económico-social es que la gente efectivamente va a Occidente a buscar mejores opciones. La explicación que da el mundo de los socialismos reales, Margot Honecker y otros, es que, claro, allá tenían una moneda más dura y la venían a gastar a costo más barato a Alemania Oriental. Entonces Alemania Oriental tenía que defenderse de Mm. eso. Esa es otra. De hecho, le llamaban con un nombre especial, era la valla de protección antifascista. Eso es lo que van a construir después, efectivamente. Por eso hay que defenderse de Mm. eso. Pero lo segundo es que es una cuestión que no tiene medición económica, que es las personas que dicen, mira, puesto a elegir, Mm. si se va a dificultar la situación, prefiero vivir en un sistema de libertades, Mm. donde yo veo que hay elecciones, que cambian los gobiernos, que hay prensa libre, que hay una serie de Que no hay circunstancias, policía secreta. que no hay policía secreta, como la Stasi, Mm. que no está al este de la cortina de hierro, ni inserta en el Pacto de Varsovia con la Unión Soviética, o sea que Mm. tiene una serie de condiciones que un grupo de personas más grande o más chico de la sociedad valora. Y lo que lleva a construir el muro en agosto de 1961, como dijeron algunos líderes de la RDA en ese minuto, es que al ritmo que vamos nos vamos a quedar sin jóvenes. Mm. Eso es lo primero. Y efectivamente ahí hay una declaración que es muy real, es muy seria. Lo que está pasando
es que la gente está optando con los pies, por decirlo de alguna manera, se está moviendo Están y votando con los pies. está votando con los pies. Mm. Y eso lleva al levantamiento de la construcción del muro, que tiene dos significados. Por un lado, divide, es un muro real, es un muro físico, es un muro que las personas que están en Berlín van avanzando y se topan con una muralla alta o relativamente alta, que tiene no es una muralla, sino que es bastante Es ancho, digamos. más ancha. Incluso había espacio para que los guardias así pudieran es. caminar y recorrer todo el muro, digamos. Efectivamente, y además tienen perros, vigías, guardias armados con la orden de disparar en el caso de que alguien quiera pasar para el otro lado. Es decir, tiene una evidente dimensión que nadie puede escapar de la RDA. ¿Y por qué se produce eso? Porque efectivamente está la sospecha, no solo legítima, sino que la sospecha bastante clara de que la gente está optando por irse a la RDA. Ahora, que se haga a través de un muro, efectivamente es una singularidad histórica, porque los muros habitualmente lo hacían las sociedades para defenderse del enemigo externo y no para que la gente internamente pudiera eliminar. Termino con una idea, Jorge. Si tú miras la literatura, la historiografía, la política de aquellos años, estoy hablando 1955, 1965, parecía que el mundo iba yendo en la dirección del socialismo, es decir, avanzaba hacia la consolidación de modelos socialistas en vez de modelos de libre mercado. Cada vez había más naciones socialistas, Efectivamente. cada vez había más población gobernada por socialistas, Tal cual, en o sea, todos los continentes. había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, había ocurrido con la Revolución China y había pasado con la Revolución Cubana en 1959. Y además el discurso era de irreductibilidad, digamos, o sea, el futuro es socialista. Es ineludible, ineluctable, y además después es irreversible. Neruda lo dijo de manera muy linda en un poema que se llama Crecen los años. He visto nacer, crecer los años, y se afirman las repúblicas del socialismo en marcha. Vietnam palpita porque en sangre y dolores nace la nueva vida. Bueno, eso se creía, se lo dijo Khrushchev a Eisenhower, me parece, no, si no fue Eisenhower, fue a Nixon en 1959. Nosotros los vamos a alcanzar en 10 años más y los vamos a salvar. Y eso se creía en Occidente. Bueno, hay dos hitos que juegan en contra de esta prevención, concepción o expectativa del mundo socialista. Uno es la construcción del muro de Berlín y otro es la primavera de Praga. El primero muestra que hay que construir un muro para que la gente no arranque del socialismo. El segundo, que hay que tirar tanques para destruir un intento de crear un socialismo con rostro humano, como decía Dubček y otros en Checoslovaquia. Ahora, es interesante también, bueno, insisto, para la gente que nos está escuchando y que quizás no es experta en este tema, yo creo que es muy, muy interesante cuando uno entiende también que el muro, ¿cierto?, se produce, entre otras cosas, porque no solamente se dividió Alemania, ¿cierto?, sino que también el propio Berlín se dividió. Efectivamente. Entonces, por eso el muro rodeaba toda, ¿cierto?, la RDA, y hacia afuera del muro era, digamos, la Alemania libre, ¿cierto?, la Alemania federal. Efectivamente, Berlín era la zona donde eso estaba absolutamente visible, podían pasar las personas con una autorización especial, el metro no paraba en esos lugares, Exacto. el metro de Alemania Federal, entonces tenía esas características y el sentido que tiene para las personas que intentan huir es arriesgar la vida por la libertad. Si uno va a los museos de Alemania Oriental, ve que hay personas que escapan o intentan escapar por el muro y son asesinados. Hay tantas Más de anécdotas. 200, pero otros escapan escondidos en un auto, Sí. algunos en estos globos, ¿cómo se llaman? Aerostáticos. Exacto. Bueno, está la icónica imagen también del soldado, que está saltando el muro y justo le sacan una foto cuando está saltando el muro, y se transformó en icónica también. Así es, pues. Bueno, con Alejandro San Francisco hace un par de años atrás tuvimos la suerte de estar en Berlín y justamente visitar varios de esos museos y llama también la atención la transformación que fue teniendo el muro, haciéndose cada vez más grande, más sólido, ¿cierto? Más difícil de poder cruzar, y también siendo marcado por las centenas de personas que fallecieron intentando cruzarlo y cómo hay personas que incluso estaban dispuestas a arriesgar su vida sabiendo que, ¿cierto?, al intentar cruzar podían ser asesinados,
pero era tanta la desesperación de vivir en medio del socialismo que estaban dispuestos a hacerlo. A la larga se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Si uno mira así en qué contexto está el muro, no es un contexto exclusivamente alemán o berlinés, sino que está en el mundo de la Guerra Fría. Mm, De hecho, no es casualidad que ahí haya pronunciado Kennedy uno de sus discursos más sí, importantes, ese que dice yo soy berlinés, así es. y aquellos que dicen que el comunismo es un sistema mejor, vengan a Berlín a conocer lo que hemos visto allá. Y 2 décadas y media después, en 1987, está El discurso de el Reagan, discurso de Ronald Reagan en extraordinario. la puerta de Brandenburgo, cuando le dijo, señor Gorbachev, derribe este muro, lo que tiene un doble significado. Por un lado, que hay que abrir la puerta hacia la libertad, ese es el sentido que tiene, pero además dice señor Gorbachev, que es una Mm, forma exquisita de ningunear a Erich Honecker, además, porque la decisión la tenía que tomar la Unión Soviética o el hermano mayor de la Alemania Oriental. Ojo que al comenzar 1989 hay una frase que pronuncia Honecker que dice, este muro estará levantado unos exacto. 50 o O 100 100 años años más. más, claro. El mismo 89. 89 de enero. Y el Exacto. 89 de enero, Reagan estaba terminando su segundo mandato. Mm, Es decir, parecía simbólicamente una derrota de Reagan mm, que se tenía que ir, lo cual es propio de los países democráticos, mm. porque los gobiernos duran un periodo o 2 periodos en el caso de Reagan y se van. En cambio, el muro parecía ahí levantado, así como su cemento, su Mm. piedra, su granito, de manera Inamovible, perpetua, claro. inamovible, y en menos de 11 meses estará derrumbado por su propia gente. Nos quedan poquitos minutos antes de que se acabe este bloque. Podríamos estar hablando programas completos sobre las anécdotas, las historias, lo que significó, ¿cierto? El drama que significó la separación, el cómo también uno podía observar, incluso hasta el día de hoy, las diferencias en la arquitectura, en el nivel de Sí. desarrollo entre el Berlín oriental y el Berlín occidental, pero no quiero que dejemos de conversar también sobre el, bueno, cómo se gestó la caída del muro, cómo fue que se sucedió, cómo fue que se fue horadando y cayendo y de forma inesperada en una conferencia de prensa, digamos, de la noche a la mañana, se da una autorización por una autoridad menor y cambia todo. Sí, ahí lo que se produce son 2 niveles en el mundo del comunismo. Por un lado, en los años 80 ya habían comenzado a surgir protestas en el Mm, mundo al este del muro de Berlín o de la cortina de hierro, particularmente en Polonia con el sindicato Solidaridad de Lech Walesa. mm, Y en segundo lugar, el año 85, el jerarca o premier de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, había comenzado reformas de la perestroika y la glasnost que significaban un cambio en la Unión Soviética. Bueno, eso comienza a debilitar esa estructura mm, que parecía rígida, mm. monolítica, impenetrable del Perestroika a la que comunismo. también se oponía Honecker, que era un Así es, crítico. así es. En 1989 lo que ocurre es que se empiezan a repetir las protestas cada vez con menos miedo en distintos países del Pacto de Varsovia. Uno de ellos es Alemania Oriental. Entre las cosas que piden está la posibilidad de viajar a Alemania, de desplazarse libremente, y eso implica la crisis de autoridad dentro de Alemania Oriental, que significa la renuncia de Honecker y su reemplazo en octubre, y en noviembre esa famosa conferencia de prensa internacional en que Ginter Schabowski explica que ahora se va a poder viajar. Mm. eh, Le preguntan, ¿y desde cuándo comienza eso a regir? Mira como pidiendo Alguna referencia, claro. solidaridad y dice, desde hoy mismo la gente está viendo la conferencia o la está escuchando por Exacto. radio y se desplaza hacia el muro y contra lo que había sido la tradición histórica, los soldados no disparan, Mm, están medio estupefactos, pero no disparan, mm. y comienza la caída del muro de Berlín. Y están esas eh, imágenes icónicas de la gente Tremenda. subiéndose al muro, empezando a derribarlo ellos mismos con combos. O sea, es realmente extraordinaria esa imagen. Es muy impresionante y está esa famosa y espectacular después eh, exposición musical
de la novena sinfonía de Beethoven como himno Así a la es. alegría, pero también a la libertad. Entonces se vive un momento muy especial en la historia de Occidente y eso tiene un efecto dominó sobre todos los países de Europa Oriental. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo jueves de historia. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco, donde hemos pasado por varios temas a propósito, ¿cierto?, de la conmemoración de 30 años de fallecimiento del líder, del jerarca eh, socialista, comunista, Erich Honecker. Hablamos del muro de Berlín, hablamos de la historia de Honecker, hablamos de la relación entre Chile y la RDA, pero bueno, a propósito de aquello, hay muchas buenas películas, series, libros. Si usted que con gusto a poco de esta conversación muy entretenida que hemos tenido, bueno, hay mucho más que es realmente fascinante, ¿no, Alejandro? Hay una película que no podemos dejar de mencionar. Yo voy a recomendar una al menos. La vida de los otros. Es una Que es película extraordinaria. notable, muy bien actuada, superlativa, y que se trata del espionaje al hogar de Mm, unos artistas por parte de la Stasi, eh, donde la verdad es que uno ve todas las contradicciones de la sociedad totalitaria, el control de la vida diaria, mm, cómo interrumpen la vida mm. matrimonial y familiar, cómo el ambiente cultural está absolutamente Mm. castrado. Y eh, cómo se escruta todas y cada una de las cosas que hacen. O sea, se hacen Así es. informes, eso se publica dentro de la orgánica de la política, ¿cómo se llama? De la policía Y secreta. donde los que no obedecen o se portan mal dentro del régimen terminan abriendo cartas perdidos en alguna Exacto. oficina burocrática, muy bien hecha, con gran actuación de la actriz que en la película se llama Krista María Sealand, que le impide, y todo esto porque un burócrata, un ministro del régimen, se enamora de ella y ella Mm. no le hace caso, pues está enamorada de su marido. Tiene todos los elementos así de ser una gran película. No, no quiero contar más porque creo que es mejor que la vean los auditores. La vida La vida de de los los otros. otros. Sí. Una película que puede ser por ahí del 2004-2005. Absolutamente recomendada y galardonada también en Así su es. momento. Y además yo, guardando los órdenes de magnitud para los que tienen también estas plataformas como Netflix, hay una serie muy, muy entretenida que se llama Clio, que se escribe Sí, muy K-L-E-O, entretenida. muy entretenida, que tiene como efectos de interpretación histórica, digamos, Aparece Chile en la serie. aparece Chile, de hecho termina en Chile, digamos, es como basada en hechos reales, digamos, es como una interpretación histórica, pero sobre todo ayuda para entender cómo se entendía la época, esto de hacerlo todo por el partido, de estar absolutamente entregado y después ver cómo el partido, bueno, puede terminar traicionando incluso a sus elementos y eso generando también una serie de consecuencias muy, muy extraordinarias. Yo la recomiendo de todas maneras porque es breve, unas cuantas capítulos y es muy, muy entretenida, está disponible en Netflix. Pero también tenemos algunos libros, Y de hay una hecho, tesis ahí, el partido nunca se equivoca, el como partido nunca siempre. se equivoca, por supuesto. El partido nunca se equivoca. Y eso está notable. ¿Cómo se llama este libro que siempre recomienda usted, El Cero y el Infinito, ¿no? No, claro, donde está Rubachov, el personaje central, una obra de Arthur Donde Kestler. termina El cero y el reconociendo infinito el u cero y el infinito. oscuridad al mediodía. Cuando termina reconociendo que sí, en realidad él se había equivocado, si Pero el partido no se el puede partido no se equivocar. podía equivocar. No, realmente extraordinario. Y hay una serie de libros que Alejandro San Francisco también ha traído y no puedo no partir por un libro extraordinario también de Dionisio Garzón, El Muro de Berlín. ¿Cierto? De editorial Respública, que me tocó liderar en ese tiempo como director ejecutivo y que además tiene el prólogo de Alejandro San Francisco. Es Así es. muy entretenido este libro, Es ¿no? muy entretenido y muy completo y narra desde principio a fin la historia del Muro de Berlín, libro que fue publicado en primer lugar por Marcial Así Pons es, en en España. España y Carlos Pascual dio los derechos a Chile, se compraron los derechos como corresponde al Instituto República, gran amigo Carlos Pascual, un editor de lujo de esa librería maravillosa que es Marcial Pons ahí en el Conde del Valle, Suchil, en
en Madrid. Y lo entretenido también es que el libro además no parte exactamente con la construcción del muro, sino que hace un recuento histórico Efectivamente, de la posguerra mundial. de la posguerra mundial y hace una descripción muy interesante, muy entretenida para entender el contexto de por qué suceden los hechos que suceden. Así que es muy, muy relevante. Tal cual. Traigo un segundo libro, después viene mi recomendación, la voy a Pero dejar para el final. Un segundo libro que yo creo que de a vale la poco. pena. Margot Honecker, esta es una conversaciones con Margot Honecker, una entrevista de Luis Corvalán, el secretario general del Partido Comunista, la otra Alemania, la RDA. Es una conversación amistosa de alguien que admiró a Margot Honecker y también el socialismo que se construyó al este del muro de Berlín, pero tiene la ventaja de ser un libro de primera mano con la explicación que da de la historia de la Alemania Oriental, esa poderosa mujer que fue Margot Honecker. Algunos habrán visto imágenes de ella en Chile porque ella sobrevivió varios años, Mary Honecker. De hecho, hay una imagen bien famosa en la que está en primera fila sentada al lado de Giorgio Jackson. Claro, En el mitin Giorgio político. Jackson, el líder estudiantil y después el líder político, están ahí en una actividad. Margot Honecker, poderosa ministra de Educación del régimen de la RDA, mujer También de... acusada de varios delitos. Así es. Y también murió en Chile. Y también murió en Chile. Esta frase que yo les comentaba al principio del programa está efectivamente en la página 171 de este libro, así que ni hubiéramos estado conectados a Alejandro San Francisco. Así que Muy bien. también para los que quieran ver de primera mano, ahí está. Pero extraordinaria recomendación. Y nos van quedando los últimos 3 minutos para la recomendación de libro de esta semana. Ahora viene la recomendación de la semana. Una novela, Nunca volveré a Berlín, de Roberto Ampuero, el escritor. Recientemente publicada. Así es, pues Roberto Ampuero, todos sabemos que es un escritor chileno, diplomático, ministro de Estado, ha escrito numerosos libros, algunos de autoficción, como Detrás del muro, ambientado en Alemania Oriental, o, por ejemplo, Nuestros años verdes de Olivo, que está ambientado en su experiencia en la Cuba de Fidel Castro. Pero este libro es un libro de ficción que tiene personajes reales, como Erich Honecker y Margot Honecker, pero es un libro de ficción, donde se mezcla el amor, se mezcla la historia, se mezcla la política. Hay unas experiencias oníricas de Honecker, se le aparece Salvador Allende en un sueño, se le aparece Stalin en otro sueño, se le empiezan a Karl Marx en otro sueño, que le empiezan a increpar por las cosas que hizo. Los personajes fundamentales son una reportera y el traductor de Honecker en Chile, que habían tenido un amor en la Alemania Oriental y que el muro y la historia y la falta de permiso para trasladarse los hizo dividirse. Ella terminó siendo espía de la Stasi en la Alemania Oriental. O sea, es un verdadero thriller, si le podemos llamar así, y que yo creo que se lee muy bien. El sábado pasado tuvimos a Roberto Ampuero en Historia, Libros y Banderas hablando sobre este libro precisamente. Los que no han visto el programa pueden verlo en YouTube o escucharlo en Spotify. Absolutamente recomendado. Y yo creo que Roberto Ampuero no solo es un gran escritor, sino que explica muy bien las cosas. Nunca volveré a Berlín. Académico de la Universidad de San Sebastián. Académico de la Universidad de San Sebastián. Yo lo único Roberto que le dije a Roberto Ampuero que no tomen a pecho de ese libro es el título, porque hay que volver a Berlín. Qué ciudad más maravillosa. Sí. Es una ciudad notable y es una ciudad que, habiendo sido destruida por Hitler, por su torpeza, por su cerrazón, por querer por el odio, ganar una guerra perdida. Ahí en el búnker de la Cancillería alemana, donde sigue con su lenguaje de odio. Exacto. En los últimos días, que pasarán los siglos y de las ruinas brotará el odio contra los judíos. Bueno, esa ciudad destruida es una ciudad reconstruida, maravillosa, con historia, con cultura, con hermosura, con plazas, con todo.
Absolutamente. Gran forma de terminar, incluso poética, del profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia especial, hablando del muro de Berlín, de la historia de Honecker, de Chile, un montón de recomendaciones para el fin de semana. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado en este nuevo jueves de historia con nosotros. Doctor, muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes nos han visto y escuchado. Aquí termina Nuevas Voces, pero usted quédese en Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura y además mañana nosotros nos volvemos a reencontrar a las 13 horas en nuestra última edición de la semana. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.